El presente ejercicio tiene los saldos al 31 de diciembre del 2005 de las distintas cuentas y está clasificado según la cuenta en saldos deudores o acreedores. En la primera parte debemos realizar la clasificación de estas cuentas en activos, pasivos, resultados positivos y resultados negativos, lo cual van a formar parte del estado de situación patrimonial, los activos y los pasivos, y las cuentas de resultados positivos y negativos van a formar parte del estado de resultados. Son dos estados obligatorios de los 4 que presenta el RT. Entonces, para realizar la clasificación tenemos que considerar las aclaraciones que nos dan debajo, donde, por ejemplo, el plazo fijo dice que vence el 31 de marzo de 2006, el documento a cobrar dice que vence el 20 de marzo de 2007 por venta de bienes de uso, el punto 3, que son los sueldos a pagar, nos dice que corresponden a diciembre y que se van a pagar el quinto día hábil de enero de 2006. La aclaración 4 respecto al bien de uso, a las instalaciones, que dice que corresponde a 2 aires acondicionados de igual valor de origen, que se utiliza uno en la oficina comercial y el otro en la oficina de administración. Y por último el punto 5, que son los alquileres devengados, dice que corresponden a las oficinas comerciales un 60% y administrativas el resto. Entonces, con estos datos tenemos que armar el estado de situación patrimonial y de resultados al 31 de diciembre de 2005, determinar el resultado del ejercicio y vamos por último a calcular algunos índices. Primero vamos a armar la planilla de prebalance, donde tenemos que clasificar cada una de las cuentas según sean activos, pasivos, patrimonio neto, resultado negativo o resultado positivo. Primero vamos a ordenar las de activo. Fíjense que las que están en color violeta son las que son cuentas de activo o regularizadoras de activo. Entonces encontramos caja, 3.800 del activo, Banco Nación cuenta corriente, 800 del activo, plazo fijo, 2.480 del activo, moneda extranjera, 3.225 del activo, mercaderías, 4.550 del activo, instalaciones, 5.800 pesos en el activo, valores a depositar 300 pesos del activo, deudores por ventas 1.600 pesos del activo, documentos a cobrar 800 pesos del activo. Hasta ahora coincide de que, como habíamos dicho, las cuentas de activo tienen saldo cero o tienen saldo deudor. Pero ahora nos fijamos que hay dos cuentas que tienen saldo acreedor y van restando en el activo. Eso significa que son regularizadoras de activo. ¿Qué significa? Que van restando en el activo. En este caso son intereses positivos a devengar, 50 pesos, restando en el activo, y las amortizaciones acumuladas de cualquier bien de uso también son regularizadoras de activo, por lo tanto van a ir restando en el activo. En la columna del pasivo más patrimonio neto, que también forman parte del estado de situación patrimonial, al igual que el activo, vamos a ubicar las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de pasivo. Encontramos como primer cuenta de patrimonio neto el capital social, que son 5.000 pesos que están saldo acreedor. Vamos a ubicarlo en el pasivo más patrimonio neto. Luego encontramos el socio X cuenta particular, que es una cuenta de pasivo. Nos damos cuenta que es de pasivo esa cuenta porque recuerden que puede ser de activo o de pasivo, porque tiene saldo acreedor y los pasivos tienen saldo acreedor. Entonces ubicamos en el pasivo 250 pesos. Documentos a pagar, es un pasivo, 450 pesos. Sueldos a pagar, me indica el nombre que es un pasivo y el saldo, 300 pesos. Impuesto a las ganancias a pagar, 200 pesos, es un pasivo. Lo ubicamos en dicha columna. Entonces tenemos en el total del activo 21.565 pesos y en el total de la columna de pasivo más patrimonio neto tenemos 6.800 pesos. Antes de comenzar con las cuentas de resultado negativo, voy a aclarar que en la parte de pasivo me salteé la cuenta proveedores,
que son 600 pesos, saldo acreedor, que se ubica también en el pasivo, 600. Ahora sí vamos a empezar con las de resultado negativo. Las de resultado negativo, recordemos que tienen siempre saldo deudor, y en este caso encontramos impuesto a las ganancias, 200 pesos, alquileres de vengados, 3.600, por eso nos damos cuenta que es un resultado negativo porque está en el debe. Intereses perdidos, 150 pesos. Costo de mercaderías vendidas, 5.655 pesos. Gastos generales, 250 pesos. Y amortización instalaciones, 580 pesos. Los resultados negativos hacen un total de 10.435 pesos. Por último, tenemos las cuentas de resultado positivo, que son la cuenta ventas. Recordamos que las cuentas de resultado positivo tienen saldo acreedor. Y acá encontramos ventas, 25.000 pesos, que vamos a ubicar en resultado positivo. Y los intereses ganados, 200 pesos, también ubicamos en la columna de resultados positivos. Me queda un resultado positivo de 25.200 pesos. Una vez que hemos completado las filas de activo, pasivo más patrimonio neto, resultado positivo y negativo, vamos a determinar los subtotales de cada uno. Entonces, el activo tiene un total de 21.565, el pasivo más patrimonio neto, 6.800 pesos, los resultados negativos son 10.435 pesos y los resultados positivos 25.200. Con esos importes podemos determinar el resultado del ejercicio y verificar si hemos clasificado correctamente las cuentas. Entonces, ¿cómo determinamos el resultado? Vamos a hacer el cálculo de activo menos pasivo más patrimonio neto y de resultado positivo menos resultado negativo. Entonces, fíjense abajo donde dice cálculo del resultado, tenemos 21.565, que es el activo, menos 6.800, que es el pasivo, más patrimonio neto. Eso me da un importe de 14.765 pesos. Ahora verificamos con los resultados, el importe debería ser el mismo. Entonces, fíjense que 25.200 pesos, que son los resultados positivos, les vamos a restar los 10.435, que son los resultados negativos. Nos da el mismo importe de 14.765, que es el resultado del ejercicio. Entonces, de este modo quedaría armada la planilla de prebalance y podríamos pasar al armado de los estados contables, específicamente del estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Y ahora pasamos a armar el estado de situación patrimonial del ejercicio. Fíjense que puse caja y bancos en color blanco, el rubro caja y bancos, y puse en rojo la parte de las notas. Entonces, dentro del activo corriente tenemos el rubro caja y bancos con la nota número 1, que podemos describirla en el cuadro de notas, donde aparece que componen ese rubro caja, la cuenta caja, por 3.800 pesos, Banco Nación, cuenta corriente, 800 pesos, moneda extranjera, 3.225 pesos y valores a depositar, 300 pesos. Hacen un total del rubro de 8.125 que voy a transportar al lado del rubro caja y bancos. ¿Por qué puse moneda extranjera dentro de lo que es caja y bancos? Porque no me aclara si esa moneda extranjera la tiene como inversión, o sea, en el enunciado no se aclara si está como inversión o simplemente se tiene en la caja. En este caso, yo interpreto que lo tiene en caja, pero si la interpretación de que está desarrollando el ejercicio fuera que es una inversión, podría también ubicar esa cuenta dentro del rubro inversiones. Para los que no saben de dónde salieron los números que componen la nota del rubro caja y bancos, acá les presento nuevamente la planilla de prebalance. O sea, todos los números que tenemos que exponer, o sea, todas las cuentas que vamos a exponer a través de los rubros, de los distintos rubros en el estado de situación patrimonial,
surgen de esta planilla de prebalance. Entonces, fíjense que les marqué con rojo las cuentas que yo incluí dentro del rubro caja y bancos. O sea, aparece la cuenta caja 3.800 pesos del activo, Banco Nación cuenta corriente 800 pesos, moneda extranjera 3.225 y valores a depositar 300 pesos. Esas son las cuentas que incluí y así tenemos que hacer con todos los rubros. Ir viendo dónde ubico cada una de estas cuentas. Con respecto al rubro de inversiones, tengo que buscar cuentas dentro de la planilla de prebalance que me indiquen una inversión. Encontramos que la cuenta plazo fijo es una inversión y tiene una llamada, que es el número 1, que dice que me avisa que vence el 31 de marzo del 2006. Y nos encontramos a este momento el 31 de diciembre de 2005. Por lo tanto, lo vamos a poder cobrar este plazo fijo durante el siguiente ejercicio. Eso me indica que es corriente y que tenemos que ubicarlo dentro de las inversiones corrientes. Entonces, dentro del rubro inversiones, en la nota 2, vamos a ubicar la cuenta plazo fijo por 2.480 pesos. Y si seguimos observando, existe otra, o sea, ese mismo número 1, nos dice que tiene intereses positivos a devengar, o sea que todavía no se han realizado esos intereses, o sea, no los hemos ganado, no podemos considerarlos ganados si aún no se realizó esa ganancia. Tenemos que esperar a que transcurra el tiempo. Entonces, lo que debemos hacer en este caso es restarlos al activo plazo fijo. O sea, intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora de activo, en este caso de plazo fijo. Y vamos a restar 50 pesos. Nos queda esa inversión en 2.430 pesos, que es el monto que aparece al lado del rubro. Luego del rubro créditos por ventas, tiene la nota número 3 y créditos por ventas solo aparece en la cuenta deudores por ventas. La cuenta deudores por ventas por 1.600 pesos. Es la única cuenta de créditos que aparece. Bienes de cambio es el siguiente rubro y recordemos que dentro de bienes de cambio podemos considerar mercaderías, materias primas, productos en proceso. También puede estar la cuenta acá, previsión por desvalorización de mercaderías, es una cuenta regularizadora de activo, iría ir restando, en el caso de existir obviamente en la planilla de prebalance. En este caso no existe. Lo que sí vemos es la cuenta mercaderías, que vamos a ubicar 4.550 pesos en la nota número 4. Y vamos a pasarla al rubro bienes de cambio porque no encontramos ninguna otra cuenta que involucre este rubro. Nos queda que el activo corriente tiene un total de 16.705 pesos. Recordemos que la cuenta créditos por ventas se utiliza con todas las cuentas que tengamos a cobrar por la actividad habitual del ente, o sea, por la venta de mercaderías. Cuando se trate de créditos generados por otra actividad que no es la principal, por ejemplo, la venta de un bien de uso, de un bien que no tiene que ver con la actividad habitual o servicio, va dentro del rubro otros créditos. Fíjense que existe en otros créditos documentos a cobrar, la cuenta, y esa cuenta tiene una llamadita que nos aclara que ese documento a cobrar se generó por la venta de un bien de uso y que el vencimiento de ese documento es el 20 de marzo del 2007. O sea, que no vamos a cobrar el documento durante el próximo ejercicio, sino que tenemos que esperar 2 ejercicios para cobrar 2 ejercicios comerciales estoy hablando, para cobrar este pagaré. Entonces, en este caso es no corriente, este documento a cobrar, forma parte del activo no corriente y del rubro otros créditos. Entonces vamos a ubicar
en la nota número 5, la cuenta documentos a cobrar, 800 pesos, que vamos a poner, porque no tenemos ningún otro crédito pendiente, dentro del rubro otros créditos. Con respecto al rubro bienes de uso, fíjense que figura entre paréntesis anexo, y el importe total es de 4.060 pesos. ¿De dónde vamos a obtener ese importe? Bueno, tenemos que realizar el armado de ese anexo de bienes de uso. Para armar el anexo de bienes de uso, primero lo que tenemos que hacer es ver con qué bienes de uso cuenta esta organización. Cuando vamos a la planilla de prebalance, podemos observar que el único bien de uso que tiene a este momento son instalaciones. Entonces vamos a ubicar dentro de la columna bienes de uso instalaciones. Nos tenemos que fijar luego si este bien de uso se compró en este ejercicio o ya lo tenía de ejercicios anteriores. ¿Cómo sabemos esto? Si hay amortización y si la amortización tiene más de un periodo. Entonces, en este caso, fíjense que en la cuenta amortización acumulada de instalaciones figura 1.740 pesos y que la amortización de la instalación es 580 pesos. Por lo tanto, tiene más de una amortización hecha, o sea, varios periodos amortizados. Entonces, tenemos que ubicar el valor de origen de este bien de uso al inicio, que el importe de ese valor de origen es de 5.800 pesos. Como no hubo ni altas ni bajas durante el ejercicio, vamos a ubicar un 0 o un guión. Entonces, el valor de origen al cierre va a ser el mismo que teníamos al inicio, 5.800 pesos. Cuando pasamos a la parte de amortizaciones, vamos primero a ver cuál es la del ejercicio. Recuerden que está conformada por amortización acumulada al inicio, amortización del ejercicio y amortización acumulada al cierre. Vamos a buscar las que tenemos. Entonces, sabemos que la amortización del ejercicio es 580 pesos. Entonces, ubicamos en esa columna los 580. Luego, ¿qué otro dato tenemos? La amortización acumulada instalaciones 1740, esa es la del cierre, porque recordemos que ya tenemos un resultado del ejercicio y por lo tanto ya tenemos la amortización hecha. Entonces la amortización acumulada del cierre es 1.740 pesos. Vamos a sacarla del inicio por diferencia. A 1.740 le vamos a restar los 580 y nos queda que la amortización acumulada al inicio era de 1.160 pesos. Por lo tanto, el valor residual lo vamos a obtener del siguiente cálculo. Valor de origen al cierre, o sea 5.800 pesos, le vamos a restar la amortización acumulada al cierre de 1.740 pesos, nos queda un valor residual de 4.060 pesos, que era el importe que se ubicaba en el rubro bienes de uso. Entonces, una vez armado el activo, el activo corriente como el no corriente, tenemos un total de activo de 21.565 pesos. Vamos a pasar a armar el pasivo. Fíjense que les puse con blanco el pasivo para destacar que estamos en ese tema y las notas del pasivo en rojo. Entonces, dentro del pasivo corriente tenemos las deudas comerciales con la nota número 6, que las deudas comerciales, recordemos que van a ser aquellas cuentas relacionadas con obligaciones por la actividad habitual del ente, como la cuenta proveedores, documentos a pagar, siempre y cuando sean por la actividad habitual. Entonces, encontramos documentos a pagar dentro de la planilla de prebalance por un importe de 450 pesos. Como no nos aclara, suponemos que es a corto plazo, o sea que lo vamos a tener que pagar dentro del próximo ejercicio. Y la cuenta proveedores, que es de 600 pesos, tampoco aclara y se supone que la obligación es a corto plazo. Entonces da un importe de 1.050 pesos que vamos a ubicar en el rubro deudas comerciales. Con respecto al rubro deudas sociales, recordemos que en este rubro tenemos que poner las deudas relacionadas con, por ejemplo, el pago de haberes o de sueldos. En este caso, con la nota número 7,
vamos a encontrar la cuenta sueldos a pagar y nos aclara que si bien los sueldos son del mes de diciembre, se van a pagar el quinto día hábil de enero, o sea, del año que viene. Por lo tanto, es una deuda a corto plazo, por 300 pesos. Y aparece otra cuenta que es de tipo societaria, socio XX cuenta particular, o sea, la sociedad le debe a un socio. Puede ser porque aportó, hizo aportes en exceso, no se aclara, pero uno de los puntos puede ser ese. Y el importe es 250, el que le debemos a ese socio, le debe la sociedad. Entonces, me da un total a pagar respecto a deudas sociales de 550 pesos, que es el importe que aparece en el rubro de deudas sociales. Después aparece el rubro deudas fiscales, que recordemos que involucra todas las deudas con el fisco o impositivas, y está reflejado en la nota número 8. Y encontramos como cuenta de obligación fiscal la cuenta de impuesto a las ganancias a pagar por 200 pesos. Es la única cuenta relacionada con impuestos y vamos a trasladarla entonces el importe de 200 pesos al rubro deudas fiscales. No hemos encontrado ningún ningún pasivo no corriente, o sea, obligaciones a largo plazo no tiene en este caso, entonces vamos a sumar el total de pasivo corriente. Me da un total de 1.800 pesos. Y como no existe un pasivo no corriente, debemos aclarar en el estado de situación patrimonial de que no existe, que sea. Me da un total de pasivo de 1.800 pesos. Como les dije, el patrimonio neto debe figurar en una sola línea, entonces, y debe estar en ella agrupada todas las cuentas relacionadas con patrimonio neto. En este caso solo encontramos la cuenta capital social, que es de 5.000 pesos, y debemos sumarle el resultado del ejercicio que obtuvimos, que es de 14.765 pesos. Me da un patrimonio neto de 19.765 pesos. Podemos hacer la comprobación de activo igual pasivo más patrimonio neto y me da que 21.565 es igual a la suma de 1.800 más 19.765 pesos. El estado de resultados está conformado por el total de ventas, por el costo de mercaderías vendidas, que va a ir restando al costo, a las ventas, y eso me va a dar la utilidad bruta. Luego se deben restar los gastos de comercialización y los gastos de administración que van a surgir del cuadro de gastos. Luego aparece la parte de resultados financieros y por tenencia, que involucra todos los intereses positivos y negativos, por ejemplo, las diferencias de cotización, o sea, todos los resultados que se hayan obtenido de manera financiera, o sea, por la inversión, por ejemplo, o por la tenencia de activos. Por la inversión o por la financiación. Y luego aparecen otros ingresos o egresos que son aquellos que se producen por una actividad que no sea la habitual, o sea que no sea la ordinaria. Y una vez que tenemos todos esos ítems completos, vamos a obtener el resultado antes del impuesto a las ganancias. Una vez que tenemos el resultado antes del impuesto a las ganancias, tenemos que restar el impuesto a las ganancias si es que ya se conoce. Eso me va a dar el resultado del ejercicio. Yo les marqué con una estrella roja de donde obtuve los importes para armar este estado de resultado. Con una estrella roja la primera parte, con una verde y con una amarilla. Entonces, ¿dónde encontramos las ventas? Fíjense que les marqué en la planilla de prebalance con una estrella roja donde se encuentran las ventas, 25.000 pesos, las trasladé al estado de resultados, y el costo de mercaderías vendidas de 5.655 pesos, que también lo trasladé al estado de resultados. La diferencia entre las ventas y el costo me va a dar la utilidad bruta, que el importe da 19.345 pesos. Luego aparecen los gastos de comercialización, que el importe es 2.500 pesos, y los de administración 1.930 pesos. Y vamos a ver ahora de dónde surgen esos importes.
El cuadro de gastos va a indicar la clasificación en gastos administrativos y comerciales. Y tenemos que observar en la planilla de prebalance qué gastos encontramos. Les marqué con un círculo rojo el lugar donde se pueden visualizar algunos de los gastos. Por ejemplo, gastos generales por 250 pesos. Después encontramos alquileres devengados por 3.600 pesos. Y también encontramos la amortización de la instalación por 580 pesos. Una vez que encontramos todos los gastos en la planilla de prebalance y los fuimos ubicando en el cuadro de gastos, vamos a clasificarlos en lo que es administrativo y comercial. Los gastos generales no tienen ninguna indicación al respecto de cómo clasificarlos, entonces vamos a usar el criterio personal. En este caso yo puse 200 pesos en la parte administrativa y 50 en lo comercial. Respecto a los alquileres, el enunciado me indica de que corresponden a una parte de las oficinas comerciales y otra parte de las oficinas administrativas. Entonces, dice que un 60% corresponde a la oficina comercial y el resto a la administración. Entonces debemos clasificar ese gasto, un 60% ubicarlo en gasto administrativo, en gasto comercial y el otro 40% en gasto administrativo. Y con respecto a las amortizaciones, que son de las instalaciones, el enunciado nos indica que esas instalaciones corresponden a 2 aires acondicionados, que uno se encuentra en la oficina comercial, el otro en la oficina de administración, y que tienen igual valor de origen. Por lo tanto, va a ser la mitad para gastos administrativos y la otra mitad de la amortización para gastos comerciales. Me queda que los gastos administrativos me quedan en un total de 1.930 pesos y los gastos comerciales en 2.500 pesos. En el caso de los resultados financieros y por tenencia, tenemos que buscar en la planilla de prebalance lo que resulte de intereses o justamente de resultados por tenencia. Entonces encontramos que tenemos intereses positivos e intereses negativos. Los intereses positivos son de 200 pesos, o sea, se llama la cuenta de intereses ganados, y existen también intereses perdidos por 150 pesos. Entonces, para ubicar el importe del resultado financiero y por tenencia, tenemos que netear a 200 pesos, le vamos a restar los 150 de intereses negativos o perdidos, y nos quedan 50 pesos de ganancia, o sea, de un resultado positivo que vamos a ubicar en resultados financieros y por tenencia. Otros ingresos y egresos no hay, o sea, no hay ingresos ni egresos por lo que no fuese la actividad habitual. Entonces vamos ahora a obtener el resultado antes del impuesto a las ganancias, que surge de la utilidad bruta 19.345, le vamos a restar los gastos de comercialización 2.500, le vamos a restar los gastos de administración 1.930, le vamos a sumar 50 pesos de los resultados financieros y por tenencia, y nos queda un resultado antes del impuesto a las ganancias de 14.965 pesos. Y ahora sí le restamos el impuesto a las ganancias, 200 pesos, que ese dato también lo obtenemos de la planilla de prebalance, y nos queda que el resultado del ejercicio es de 14.765 pesos, que coincide con el que obtuvimos al inicio en la planilla de prebalance. En esta parte vamos a ver el tema de ratios y nos vamos a limitar a los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. Cuando se hace análisis de ratios, uno puede determinar cuál es la situación económica y financiera de una organización en un momento dado. Nos ayuda esto a visualizar esa organización y tomar decisiones, digamos, tanto a los accionistas o a quienes estén interesados en invertir como a los propietarios para la toma de decisiones. Entonces, el ratio de liquidez relaciona en términos porcentuales el activo circulante con el pasivo circulante. Esto significa que se relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. Y en el caso del ejercicio tenemos 16.705 pesos de activo corriente y 1.800 pesos de pasivo corriente. Esto, si hacemos la división, nos da 9,28, lo cual significa
que el activo corriente de esta organización puede soportar 9 o casi 10 veces el pasivo corriente. Esto significa que la liquidez que tiene esta organización es muy elevada. El índice de solvencia lo que hace es darnos información sobre si el activo que tiene la organización es capaz de cubrir el pasivo o cuántas veces podemos cubrir ese pasivo. Entonces, en este caso, tenemos un activo total de 21.565 pesos y lo vamos a dividir por el total del pasivo, que es de 1.800 pesos. Nos da un importe de 11,98, lo que significa es que el activo total es capaz de cubrir el pasivo, o sea, el total de las obligaciones de esta organización casi 12 veces. O sea, esta empresa es muy solvente. El ratio de endeudamiento mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una empresa u organización con relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. Entonces, fíjense que el ratio de endeudamiento, para calcularlo, tenemos que considerar el total del pasivo, que es de 1.800 pesos en este caso, y el total del patrimonio neto, que representa el capital propio, que en este caso es de 19.765 pesos. Si hacemos el cálculo, nos queda que el pasivo representa un 0,091, o sea, un 9% representa del patrimonio neto, o sea que esta organización está muy poco endeudada, o sea, funciona mucho más con sus capital o sus fondos propios. El ratio de rentabilidad lo que nos indica es cuál fue el porcentaje del resultado del periodo sobre el patrimonio o los fondos propios de esa organización. Entonces, fíjense que el cálculo es resultado del ejercicio sobre patrimonio neto. En este caso, 14.765 dividido 19.765, nos queda que un 0,75, que en realidad si lo pasamos a porcentaje, el resultado del ejercicio representa un 75% del patrimonio neto. O sea, este ejercicio fue muy rentable, dado que casi cubre el total del patrimonio.